con este, con este título, ¿verdad? La nueva era, New Age en inglés. Eh, esta, este tema creo que es de gran importancia y dentro de las iglesias cristianas, lo más común es que este tema no se toca. Así es que hay mucho desconocimiento. De hecho, hasta las mismas iglesias, hay veces que nos involucramos en esta corriente, ¿verdad? Vamos a ver, a tratar, hay mucha información muy interesante, importante, y es poca para toda la que debiésemos de conocer, pero vamos a tratar de abarcar en este rato que vamos a estar aquí platicando, abarcar lo más que se pueda. Vamos a ver, el texto ya lo leyeron, es una advertencia, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, a través del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice en la advertencia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es? Dice, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, anda activo y anda activo en todos los lugares, en todas las áreas. Anda dentro de las iglesias, el enemigo de Dios anda afuera de la iglesia, anda en el gobierno, anda en la escuela, anda en los lugares, anda en todos lados porque el trabajo de él es precisamente destruir al ser humano para de esa manera herir a Dios, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios, de manera que cada eh, ser humano que es dañado por el enemigo de Dios, pues lógicamente que a Dios le duele, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente y vamos a ver, a ir desarrollando este tema. Más que nada, primero vamos a ver cuál es la raíz de esta nueva era. Bueno, se llama nueva era o New Age, pero ahí habla de nueva, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué se llama nueva. Porque en cuanto a tiempo, en cuanto a la cronología, pues no es nueva, de hecho es antigua, de hecho tuvo su origen en el mismo Edén, ¿sí? Cuando el hombre eh, cayó en la desobediencia hacia Dios. Aquí dice que las raíces en la sociedad teosófica, bueno, más bien tiene sus raíces, la nueva era como la vamos o como se le conoce ahora contemporáneamente, tiene sus raíces en la sociedad teosófica, fundada en el 1875, que ya tiene muchos años, en la ciudad de Nueva York. Por esta personaje, aquí está Elena Blavatsky, ¿sí? Una rusa, una señora rusa espiritista. Ella dice haber recibido sus enseñanzas, todo lo que ella enseñó y todo el fundamento de esta corriente de la nueva era, dice que se la transmitieron quienes, seres espirituales especiales. O también ella les llamaba maestros ascendidos, ¿verdad? Y bueno, aquí la cara sí la tiene de espiritista, ¿verdad? Como que da un poquillo de preocupación sus facies, ¿verdad? De la cara. Siguiente. Eh, Así es que esta corriente de la nueva era que yo les dije ahorita que tuvo su origen realmente en el Edén, pero que hoy la sociedad la conoce como nueva, ¿sí? Tuvo sus raíces en la sociedad teosófica. Y aquí tengo una definición de lo que es teosofía, para ir entendiendo esto. Es la creencia de tener conocimiento místico, ¿sí? Directo de la divinidad. Es decir,
los teosóficos dicen que tienen un conocimiento que Dios o algunos dioses o seres superiores les han transmitido mediante doctrinas y prácticas secretas. Todo esto se maneja con mucha discreción, en secreto, porque hay muchos asuntos no muy claros y medio turbios, ¿sí? Esotéricos y ocultistas. Entonces, como vemos aquí, hablar de teosofía, estamos hablando de cosas extrañas y raras que, de las cuales Dios nos advierte, ¿verdad? Que debemos de tener mucho cuidado porque son trampas del enemigo de Dios. Siguiente. Así es que la sociedad teosófica por ahí tuvo su origen en esto. Y bueno, ¿y esotérico qué significa? Porque vimos ahí que prácticas secretas, pues sabemos, ocultistas también, pero esotéricas. Dice esotérico, esta palabra viene del griego que significa oculto, ¿sí? Reservado e impenetrable, de difícil que acceso para la mente, algo muy difícil de asimilar. Es una doctrina que los filósofos de la antigüedad no comunicaban, sino que uh, solamente a un pequeño número de sus discípulos. O sea, es algo así como las sociedades secretas de hoy, ¿no? Que la masonería y que los Illuminati y algo así. Entonces, así tuvo su origen, pero eso significa esotérico, algo misterioso, oculto, reservado solo para unos cuantos. Esta señora que vemos aquí, la primera, Annie Besant, en 1929, fue presidenta de esta sociedad teosófica, ¿sí? Ella, escritora, feminista, activista, ¿sí? Eh, presentó un nuevo Mesías al mundo. Este personaje era un hindú, el que ella lo presentó, dijo, este es nuestro nuevo Mesías. 1929, muchos años. Pero ella tenía mucha influencia porque aparte de ser escritora era feminista activista, así es que como vemos los movimientos feministas ahora, pues no son tan nuevos, ya traen su recorrido, ¿sí? Esta señora presenta un nuevo Mesías. Desde aquí ya nosotros tenemos que estar alerta, como dice el apóstol Pedro, ¿sí? Porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar a través de engaños como este, ¿sí? Y como vemos ahí, los movimientos activistas feministas pues tienen alguna relación también fueron, eh, ¿cómo diríamos? Trabajados en esta sociedad teosófica. Alice Bailey en 1980 al 49, ella vivió en este tiempo, fue la tercera presidenta, pero ella era inglesa, es la persona que está abajo, ¿sí? Radicada en Estados Unidos. De hecho, quiero decirles que en Inglaterra, en la sociedad inglesa, es donde se llevan los congresos más grandes de brujería y todo eso, ¿no? Parece ser que los ingleses pues no tienen que ver nada con estos asuntos, se lo dejamos allá, no sé, a los haitianos, a los africanos, pero no, en Inglaterra hay mucha que es una cuna de brujería, ¿sí? Ella vivió en Estados Unidos y era suma sacerdotisa de esta sociedad. Ella funda el Trust de Lucifer, se dice aquí, o como se le conoce hoy como Lucis Trust. Ella era medium, espiritista, y recibía mensajes. Sus enseñanzas eran de un tibetano, pero que ya estaba muerto. Y ella le llamaba el maestro de sabiduría. Él era el que le pasaba esta información. Y como nosotros sabemos, porque Dios nos dice que los muertos nada saben, entonces este tibetano pues no era tibetano. ¿Quién era? Pues era el enemigo de Dios, era Satanás.
puede imitar a cualquier personaje, ¿sí? Entonces, eso es espiritismo puro, ¿verdad? Bueno, pero los adeptos o los seguidores de la nueva era creen en Dios porque aquí hay confusión, ¿sí? Vamos a ver algunos, vamos a crear este asunto. Bueno, ellos creen en Dios o no creen, aunque presentaron un nuevo Mesías por allá, un hindú, y son espiritistas a la vez, ¿creen en Dios? ¿Gente? Existen, primero tenemos que ver que existen tres modelos básicos de creencias sobre la idea de Dios en esta corriente, en esta, los teosóficos, ¿sí? O los de la nueva era. Hay tres modelos básicos de creencia sobre la idea que se tiene de Dios. Una es el ateísmo, es decir, ¿quiénes son los ateos? Los que no creen en Dios, no creen que existe. Pero luego, ¿quién sigue? O cuál es el otro modelo básico de creencia? El panteísmo. De hecho, el panteísmo hasta en la iglesia adventista se quiso inmiscuir a través del doctor Kellogg allá en los tiempos de Elena de White. Satanás lo engañó y se lo llevó, y él llegó a hacerse panteísta. Y el otro modelo, pues, es el politeísmo. Si el ateísmo, nada de Dios. El panteísmo, que dice, ahorita vamos a ver la definición, pero el panteísmo dice que Dios está en todas partes, Dios es la naturaleza, Dios es cuestiones materiales, etcétera, sí, está en el aire, etcétera. Y el politeísmo, pues, como la palabra lo dice y la conocemos de sobra, muchos dioses, tener muchos dioses. Esos son los tres modelos. Siguiente, que dentro de la misma nueva era también se comparten, los comparten ellos. Es decir, hay ateos, hay panteístas y hay politeístas. El ateísmo, pues dice que no existe Dios, ya dijimos, no hay un creador, y la clave de la vida es que la evolución, ¿sí? Esta famosa teoría de Darwin que tomó muchos adeptos, ¿sí? Los ateos y algunos científicos hasta famosos, ¿sí? Los ateos de la nueva era son humanistas. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Humanismo, dice aquí, sin meternos mucho en este asunto. Bueno, para empezar, nomás quiero decirles que hay muchas definiciones de humanismo y el humanismo se aplica de diferentes formas. El humanismo tiene una definición en el área de la psicología, tiene una definición en el área de la ciencia humana, de las conductas, etcétera. Pero el humanismo al que nos estamos refiriendo ahorita aquí, ¿sí? Es el que comparten los ateos. Dice, no hay ninguna deidad que nos salve. Nosotros debemos salvarnos a nosotros mismos, ¿sí? Así es que las promesas de salvación bíblicas y todo eso son engaños y además hacen daño. Eso dicen los humanistas. Y los humanistas, los ateos son humanistas. La ética, atrás, vamos a darle continuidad. Dice aquí que la ética y la moral son autónomos, es decir, tú o yo puedo desarrollarla fácilmente, no necesito a quien, a Dios, no necesito ninguna ideología religiosa. Sí, este movimiento del humanismo se caracteriza por ser antropocéntrico, es decir, centrarnos en nosotros mismos, en el yo, y jamás, o desechar más bien todo lo que tenga que ver con Dios. Y la moral y la ética yo mismo la puedo crear, no viene de Dios. ¿Sí? Esto dice la siguiente ahora sí. El, el, el panteísmo, ¿sí? Siguiente. Este, el panteísmo, ya dijimos algo ahorita, dice que hay una fuerza o energía universal. Ellos le llaman a Dios una energía, una fuerza universal. Y que cada uno de nosotros somos dioses, ¿sí?
cada ser humano somos esencialmente divinos. Entonces, Dios está, yo soy un Dios, tú eres un Dios, etcétera, ¿sí? El, el- el Dios está en las hojas de los árboles, etcétera, ¿sí? Este tiene mucha conexión con la corriente moderna de la ecología, ¿no? De tanto interés que tenemos ahorita por este, rescatar al planeta, ¿verdad? De la contaminación y todo eso. El politeísmo, pues es el movimiento de la nueva era, adora a muchos dioses también y a dioses paganos. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Como al dios de la naturaleza también, a Buda, a Shiva, ¿sí? A Lucifer mismo, ¿verdad? Como vimos ahorita anteriormente, la señora que creó esta organización de la fe en Satanás, en el diablo. En, ella inicialmente decía que en la luz, pero ¿en cuál luz? Ya? Acuérdense que Satanás, su nombre original era Lucifer, ¿sí? Entonces, Isis, también adoran a Isis, la diosa del sol popular, entre qué? Entre las feministas antivida, ¿sí? Esta diosa, los masones y el movimiento ecológico. Todo esto está metido en la cuestión de la nueva. Es que mucho cuidado, como nos advierte Dios, cuando nos inmiscuimos en movimientos de este tipo, ¿no? Estas activistas feministas en estos movimientos ecológicos también, y tienen que ver con ella. Ya hablar de los masones secreta, pues más difícil que te involucres, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera, con ellos, ¿sí? La siguiente. Eh, la nueva era tiene sus rasgos propios y este personaje que está aquí es Anthony de Mello, un personaje hindú, sí, él en sus escritos es un escritor, sí, aquí abajo, a mero abajo tenemos algo de él. Él vivió del 1931, en el siglo pasado, y falleció en el 1987, no hace muchos años. Él fue un sacerdote jesuita, era jesuita, católico jesuita hindú. Además, psicólogo, escritor, conferencista, sus temas sobre espiritualidad y mezclaba la doctrina, porque como era un jesuita, mezclaba doctrina judeo-cristiana con budismo, etcétera, y con sus teorías allá, sus filosofías hindús, ¿verdad? Por su origen. Él él escribe y dice que la nueva era tiene panteísmo porque muestra a Dios como el Dios impersonal y lejano, y como una energía solamente, está en el aire, ¿sí? Que está en todo y forma parte de todo. O sea, no es un personaje como lo escribe la Biblia, él dice. Hay ausencia en la nueva era, ausencia de normas y valores, ¿sí? Precisos. Ahí no hay cosa buena ni hay cosa mala, no hay distinción, ¿sí? Eso depende de lo que tú quieras hacer. Si tú dices, no, pues es que este alimento es malo, ¿no? ¿Quién dice que es malo? Será malo para ti, para mí es bueno. Pero cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Esto promueve la nueva era, ¿sí? Y esto lo dice él, que él estuvo este, metido por ahí, aparte en otros tipos de organizaciones secretas, ¿sí? Entonces, como lo es los mismos jesuitas, ¿sí? Entonces, dice que también hay relativismo religioso, es decir, todo es relativo. Es decir, todas las conductas son buenas según según tú lo decidas, ¿sí? Todas las doctrinas son buenas según todas las religiones son buenas porque todas nos llevan a un solo lugar, etcétera.
Eso trata el relativismo y la nueva era eso lo promueve, porque la nueva era, ellos dicen que no son una religión, sin embargo, si tú entras a las filas de la nueva era, te empiezan a meter todo esto que estamos platicando y automáticamente pues te sacan de, perdón, de la presencia de Dios. ¿Sí? La que sigue. Y hasta dentro de la iglesia adventista, a veces yo he oído algunos hermanos que dicen, no, todas las religiones son buenas, todas nos llevan a Dios. No, no todas son buenas, nada más existe una verdadera. ¿Sí? Entonces, hay menosprecio del evangelio, ¿sí? En, en la nueva era, ¿sí? Todo esto influenciado por aquí, dice, por el hinduismo, ¿sí? Que dice que el cristianismo le faltan cosas, entonces hay que complementarlo con ideas de Buda, de hinduistas. Hay muchos cristianos que, aparte del cristianismo, personas que se meten mucho en cuestiones del budismo, del hinduismo, del shintoísmo, porque ellos piensan que el cristianismo no es suficiente, entonces hay que añadirle algo, ¿no? A la palabra de Dios no hay que añadirle que nada, enriquecerla con nada. Así es que se menosprecia el valor de la Biblia, ¿sí? Eh, y se centra en el conocimiento de sí mismo solamente, y en el yo, y yo soy Dios y tú puedes, y nada más decláralo, y etcétera, ¿no? Todos necesitamos de la ayuda de Dios, nosotros solos no somos capaces ni siquiera ni de respirar, porque Dios es el creador de la vida. Y la siguiente. Aquí tenemos otros rasgos de la nueva era para que las podamos nosotros detectar donde andemos, nos asumemos, donde trabajemos, donde estudiemos, con quien nos juntemos y empecemos a detectar este tipo de detalles. Eso debe de hacernos prender los poquitos rojos de alerta, ¿sí? Que Satanás anda aquí cazándonos. ¿Sí? La otra vez me decía un hermano de la iglesia, dice, hermano, dice que yo ya mero, ya merito me salgo de la iglesia. ¿Por qué pasó? No, pues es que tengo unas amistades allí que practican esto, que la meditación, el karma y que el quién sabe qué. Entonces, el yin yang y el etcétera. Entonces, dice, me estaba ya metiendo, inmiscuyendo mucho y de repente empecé a dudar de la palabra de Dios. Es que todas estas cosas ni siquiera ni de lejos, ni de curiosidad, ni de nada. Si tienes libros por ahí que tengan este tipo de contenidos, hay que deshacerse de ellos, no regalarlos. Regalos por estar pasando el engaño, la mentira. Entonces, el otro rasgo de la nueva era es que ellos dicen que hay esoterismo de la oración. Es decir, ellos dicen que la oración no es un diálogo personal con Dios, que es fruto de la fe y de la gracia, sino que es un método para llegar a la iluminación. Tú puedes llegar a la iluminación, ¿sí? No tanto porque estés comunicándote con Dios, sino que tú estás concentrado en tu oración, por eso dice que aquí que ese tipo de oraciones son esotéricas, son místicas, ¿sí? Eh, entonces, hay muchas técnicas y esto también está metido por ahí en el área de todas las menosprecio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dicen ellos que Jesús no es el único camino, la única verdad y ni la verdadera vida, sino Cristo fue ¿qué? Un profeta más como Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre varios, también como quién, como profetas de otro tipo de religiones, como Mahoma, de los musulmanes, o como Buda de allá del Oriente, ¿no? Entonces ellos lo bajan al nivel de Mahoma, de Buda, de cualquier profeta, ¿sí? Entonces a Jesús, ¿se imaginan? Jesús el creador de la vida, cuando él es
la resurrección y es la vida, es la verdad. Y nadie puede ir a Dios si no es por quién, por medio de Jesucristo. Entonces ellos están menospreciando a Cristo. Claro que todo esto no te lo dicen ni lo descubres al instante, sino que te vas metiendo en esta corriente y ya cuando acuerdas, pues ya vas a empezar a dudar como este hermano, ¿no? Que ya andaba olvidándose de Dios. La siguiente. Hay una entronización del autoconocimiento. Esto debemos de tener mucho cuidado con esto. Ahorita todos los cursos, todos los, eh, ¿cómo se llaman? Las, la enseñanza hasta profesional, pero me refiero también a todo lo que sale ahorita en redes sociales, que va a haber una conferencia de esto, que tenemos esto. Y todo esto, lo que está haciendo en todos los tipos de ponencias de este tipo de los ahora llamados coach de vida y todo eso, consejería, ya cuando acuerdas ya te metieron a esto, a entronizarte en qué, en el autoconocimiento. Aquí esto que está entrecomillado dice, la santidad es la libertad a la que llegamos tras descubrir que la iluminación. Aquí entra mucho todas estas cuestiones de eh, técnicas de relajamiento, no todas, porque quiero decirles que hay técnicas eh, con base científica, pero hay hay mucho asunto en las técnicas muy que tienen sus raíces en filosofías orientales y que ya cuando afuera te vas metiendo, una de ellas es el yoga como ejercicios excelente, pero cuando si te metes a su filosofía, no sales también, te olvidas de Dios en algún momento. El yoga tuvo su origen también en el Oriente y allá con los orientales. Entonces, esa iluminación que está dentro de nosotros mismos dice que no proviene de la gracia de Dios, ni de qué, ni del ejercicio de la caridad y la humildad, sino que tú la vas desarrollando por ti mismo. ¿Sí? Dice que lo más importante es la iluminación interior. Aquí tenemos un libro, por ejemplo, que se llama Liberación Interior de este personaje, ¿sí? De Anthony de Melo, precisamente, el que dice, que él mismo nos está diciendo cuáles son los rasgos de la nueva era. Entonces, para que tengamos cuidado con este tipo de lecturas también, de videos, de promociones de cursos, de conferencias. Sí, sí, está bien, adelante. Eh, la desvalorización de la cruz de Cristo también es algo que tiene esta corriente de la nueva era. El sufrimiento dice que está en la mente y hay que eliminarlo. Lo que es, solo se logra con qué? Con los iluminados. Todo lleva una secuencia. Y de esta forma se desvaloriza pues la cruz, el trabajo en la cruz, el sufrimiento de Cristo, ¿sí? Por los seres humanos. ¿Sí? Dice que el sufrimiento está en la mente, ¿sí? Y quién va a salir de ese sufrimiento, solo los iluminados. Y tú puedes ser un iluminado, ¿sí? Si empleas ciertas técnicas, ciertos tipos de oración, de meditación y sobre todo si te metes a trabajar en, en empresas de la nueva era, ¿sí? La siguiente. Y la nueva era está metida en todo, ¿eh? Dijimos hace rato, en la medicina está saturado de nueva era, ¿sí? Dice que cómo fue que el proceso de penetración de esta nueva era, ¿sí? En un principio, recuerdan ustedes, Adán y Eva, descendientes por parte de su hijo de Set, llamados hijos de Dios en el Génesis, pues su centro de vida era Dios, pero poco a poco la humanidad fue quitando a Dios de su centro de vida, de su vida, y pasó a ser el centro de su vida, a ser quien, él mismo, el mismo hombre. Acuérdense, la torre de Babel, pasó por los descendientes de Caín, etcétera, ¿sí?
Poco a poco se fueron introduciendo cambios en los conceptos que tuvieron su origen en Edén, como la fe, las normas morales, las actitudes, los valores, las formas de vida, las costumbres, etcétera. En toda la descendencia de nuestros primeros padres se fue desvirtuando todo esto, poco a poco. Así es que la penetración, cómo penetró la nueva era en la humanidad, o esta filosofía, esta forma de pensar, los cambios fueron paulatinos en la historia. O sea, esto no se fue de un día para otro, fueron a través de años, de muchos años, cientos de años. Pero es hoy que las condiciones de nuestra vida actual hacen posible la penetración ya descarada, franca, ¿sí? Y más generalizada de esta corriente de la nueva era, y de estos errores, de estos engaños. Hoy se presta todo, la tecnología ayuda mucho para esto, los gobiernos, etcétera. ¿Sí? Hemos llegado a un punto, por eso se le llaman nueva, porque en realidad el auge que ha tomado desde que empezó a penetrar desde los tiempos de los primeros hombres aquí en el planeta, ahora el engaño está a todo lo que da y bueno, el texto que leímos lo dice todo, dice porque Satanás sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo, sabe que Cristo viene ya y Satanás quiere engañar a la mayor cantidad de seres de que Cristo, para que no vayamos con él a heredar la vida eterna. ¿Sí? Así es que estos cambios fueron poco a poco, la moral, todavía hace unos años, en el siglo pasado, 1950, 1970, la moral, las costumbres eran diferentes, acuérdense, las normas, la conducta del cristiano, todo se ha venido degradando. Y la nueva era ha tenido Satanás a través de estas corrientes, de estos personajes y empresas de la nueva era, se ha metido a todos lados. Y la siguiente. En este siglo ha habido un cambio intenso, como dije ahorita, y acelerado de mentalidad, ¿sí? Que se resume de la siguiente manera. ¿Sí? Una primera etapa, la penetración, ¿sí? La introducción de las sectas, ¿sí? De origen cristiano, ¿sí? Es decir, la nueva era está metida en las iglesias cristianas, en las iglesias cristianas. Ahorita el catolicismo lógico que está, porque ahorita vimos al personaje que fue un jesuita, ¿sí? En la iglesia adventista también, metodista, bautista, eh, pentecostal, en todos lados está metido. ¿Por qué? Porque nomás basta observar las conductas, eh, lo que se hace dentro de cierto grupo religioso. ¿Sí? Hay una segunda etapa, primero, cómo se fueron introduciendo, ¿sí? Luego, estas corrientes, estas personas. Y ya les dije yo que el doctor Kellos, adventista renombrado, el creador de los productos Kellos, ¿sí? Del cornflakes, él un médico excelente de fama internacional que estaba poniendo en alto a la iglesia adventista y a Dios, empezó a meterse en esto, de la nueva era, y entonces él se hizo panteísta y él salió de la iglesia. Entonces, eh, por eso les digo que está en todos lados. Después hubo una etapa ya de invasión de la religiosidad oriental, todo lo que es allá medio raro, extraño, nos gusta. Hay el libro de los sueños, cómpralo, me va a llevar uno también para mi suegra. Entonces, todo esto, por naturaleza al ser humano, que somos pecadores, nos atrae todas las cuestiones que nos apartan de Dios. Entonces, estos mentados gurús orientales se han metido a los orientales a los occidentales, ¿sí? Al cristianismo y a todos lados, en los gobiernos, los consejeros de los presidentes de todo el mundo tienen todo este tipo de ideas, la mayoría. ¿Lo que sigue?
Es que imagínense la consejería. Yo no sé quién está aconsejando ahorita, por ejemplo, allá en los están países, a los presidentes de los países que están en guerra ahorita, pero tienen cuestiones de este, bases en la nueva era. Hay una tercera etapa donde los asuntos seculares se convierten en religiosos, es decir, los asuntos comunes los hemos encuadrado en lo religioso, ¿sí? En política, por ejemplo, el marxismo, que es una corriente atea y comunista, pues se metió a dónde? A la política. Ateos y comunistas en la política, a través del marxismo, ¿sí? En la ciencia, también, a través de quien, de Freud, de este personaje reconocido en la psicología, el freudismo se le llama, Freud. Él por el lado de la psicología y se metió en la cuestión de la salud mental. ¿Sí? El comienzo del movimiento del desarrollo potencial ilimitado del ser humano. ¿Sí? Todos estos, en esta etapa, tercera etapa, que ocurrió hace unos años atrás, se metió a todos lados, en la política, en la salud, en la ciencia, etcétera, ¿sí? Y luego, siguiente, una cuarta etapa, dice creencias y prácticas del ocultismo que se promueven como sagradas. No sé si les haga conocido Es ya la etapa de la nueva era en sí, como se promueve ahora, ¿sí? Ha sido un proceso de penetración inadvertido y solapado. ¿Y por quiénes? Pues por los dirigentes de todos los organismos religiosos, ¿sí? Lento, paulatino, pero como efectivo y certero. Aquí tenemos nosotros el texto que leímos, dice nuestro Dios. Así es que por eso sean que sobrios, cuidadosos, alertas, estén, ¿sí? Velando, porque dice vuestro, ¿sí? Su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien. Sí, bueno, y a quién, dice ahí abajo del texto, en quién se concentra normalmente un depredador, ¿sí? Un depredador, un animal depredador. ¿En quién se concentra? Por ejemplo, un cazador, un león, una leona. ¿A quién? Cuando llega, por ejemplo, divisa una manada de, no sé, de ciervos, de venados. ¿Hacia quién se dirige? Ahí está la respuesta, ¿sí? ¿Hacia qué? Hacia el más débil, el más, eh, que, el que no puede defenderse, el que trae la patita quebrada, el, el bebé ciervo, el más viejo, etcétera, al más indefenso, a ese se le avienta porque sabe que ahí lleva más probabilidad de atrapar. Ese es el caso de las presas, de los animales, ¿verdad? Pero aquí nuestro Dios compara a Satanás con un león. Es que sobre quién se va a ir Satanás, sobre el más que débil en la fe. Sí, el más débil, ¿sí? O sobre los jóvenes, o sobre los niños, porque los niños tienen su cerebro inmaduro, etcétera. Falta experiencia, las personas jóvenes, o los muy ancianos que ya tienen otro montón de creencias que han debilitado su fe, etcétera. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar como alerta, alerta. ¿Sí? La que sigue. Ha tenido también penetración no solamente en la política, la, en la religión, sino una penetración literaria, y esto es bien importante, sobre todo las personas que les gusta leer mucho. ¿Sí? Dice, el lanzamiento de la literatura canalizada por espíritu. ¿Se acuerdan que ahorita vimos que algunas personas espiritistas que fueron los originarios de los, perdón, de los eh, fundadores de la nueva era contemporánea,
decían que muy, como el escritor que mencionamos, la escritora que decía que su, sus historias, lo que relataba, lo que escribía, se lo pasaba a quien, una persona que estaba, ¿quién era? Entonces, hay mucha literatura que está dictada directamente por quién, por Satanás. Ha utilizado muchos escritores. En el 76 salió este bestseller que se llama Juan Salvador Gaviota, un libro muy famoso que casi todo el mundo ha leído. Pues miren, esta publicación fue dictada por un ¿qué? Espíritu. Y como no hay espíritus de muertos, porque los muertos están muertos, dice Dios, de creación 9.5, ¿sí? Nada saben, su memoria, no tienen cerebro, no tienen neuronas, no tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El que está haciéndose pasar por esa persona es Satanás mismo. Por eso esto es espiritismo puro, les decía hace rato. ¿Cuántos, en el 75, fue 76, salió este bestseller, que lo escribió Richard Bach, y se vendieron en poco tiempo, luego que salió, ¿sí? Como el pan calientito en la panadería, 25 millones de libros, luego, ¿sí? Hay otro libro aquí de abajo que se llama Las enseñanzas de Don Juan y de Carlos Castañeda. Este libro está catalogado por los teólogos cristianos, como el mayor exponente de la hechicería, ¿sí? Se llama Las enseñanzas de Don Juan. Espero que no sean, si no los han leído, espero que no sean tan curiosos y vayan a buscarlos, ¿sí? Acuérdense que todas estas cosas ni del ejército, por eso Dios nos advierte que no, porque nos va a pasar lo que le pasó a Eva primero y después a Adán, por la curiosidad, ¿verdad? Es que, ¿por qué de este árbol no? Pues van a decir ustedes, ¿y por qué este libro no? ¿Por qué el de Juan Salvador? ¿Por qué el árbol de la ciencia y el bien, y del mal no? ¿Por qué no? Es que no debías de ni acercarte, Eva, porque acercó y hasta platicó, lo acabamos de ver, se hizo amigocho ahí de Satanás, ¿verdad? Un diálogo, nomás les faltó ahí un cafecito para estar a gusto dialogando. Y este es el problema, cuando nosotros nos vamos metiendo, ya cuando acordamos, estamos también tomándonos un cafecito con ese espíritu que escribió este libro. Entonces, la siguiente, está metido pues en la literatura, ¿sí? Hoy en día la literatura de la nueva era es excesiva. Si ustedes van, miren nada más para que tengan una idea. Y estos son datos ya viejitos, estos que tengo aquí. Para 1991, solo en Estados Unidos, había 2.500 librerías, no libros, librerías, especializadas, ¿sí? En temas de la nueva era, sin contar las secciones, eh, eh, dice, sin contar las secciones nueva era en todas las librerías, en todas las que existen. Por ejemplo, aquí en Durango, y tenemos 100 librerías, en todas las librerías hay un lugarcito o unos estantes que son puros libros de la nueva era. Sí, pero aquí estamos hablando de 2.500 librerías que todo su contenido de todos sus libros son nueva era. Y por eso dice sin contar, ¿sí? Y dice con 25.000 títulos en circulación, ¿sí? Títulos que tienen que ver con nueva era, ¿sí? Dice creciendo vertiginosamente y convirtiéndose en fuente de grandes lucros. Pues hay mucha lana ahí aparte de por medio, ¿sí? Y este dato es antiguo, vean, ahí está la referencia abajo, ¿sí? El Jornal de Brasil salió en enero del 95. Entonces, a la fecha serán 25.000 títulos, ¿no? ¿Cuántos serán? Crece vertiginosamente. La que sigue. También tiene penetración audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? En la música, en el cine, en la televisión, en el internet, en ¿sí? Películas, videos, etcétera, ¿sí? Audiovisual, revistas. Entonces, sobre todo con temas que tienen que ver con gusto, con qué dice aquí, con terror, imaginario y fantasioso,
cósmico, mágico, feo, monstruoso. Se fijan cómo ahora de las películas y hasta las caricaturas son puros menos feos, puros monos feos. Ya no es el Pato Donald, ni el Piolín, ni el Gato Silvestre, ¿no? Entonces ahora son puros monos feos, raros, monstruosos, donde se relatan y se ven experiencias extrasensoriales, poderes parapsicológicos, como telepatía, comunicación con espíritus, a través de juegos como la mentada Ouija, que ya hasta pasó de moda, ahora ya le hace caso porque hay muchas otras cosas que Satanás ha inventado para enredarnos, ¿sí? Viajes al más allá y al más para acá, y los talismanes, y la brujería, y todo esto está metido en las películas, en las revistas, en los libros, los juegos de video, lo que ven sus hijos, sus niños, ¿sí? En la música. Y si nosotros ya de por sí tenemos ese gustillo, es que a mí me gustan las películas de terror, ¿no? Bueno, pues más fácil. Si a mí no me gustan, bueno, pues está más difícil que llegue a meterme en este asunto, pero si me gustan, pues la que sí. Penetración por símbolos, sí, pues de símbolos estamos plagados, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En esas imágenes, ¿sí? Dice, los símbolos, la simbología satánica se ve abundantemente en periódicos, en revistas, artes, publicidad, televisión, cine, ropa, tatuajes. Yo he visto muchos tatuajes de amigos, compañeros de trabajo, etcétera, o imágenes que como fondos de pantalla en la computadora, en los teléfonos, imágenes satánicas, sí. Penetración en la música. Hay música que se llama así abiertamente, música de la nueva era, y regularmente es música relajante, ¿sí? Pero también está metida en los grupos, ¿sí? En todos los grupos de rock, este, en las letras, este, con alabanzas a Satanás, etcétera, ¿sí? Abiertamente, ¿sí? Y si a usted le gusta la música en inglés y no sabe inglés, pues se le está metiendo ahí subliminalmente toda esa información. Entonces, en las drogas, ¿qué dicen ustedes? Pues también, dice, en la nueva era, las drogas son usadas como un medio para lograr alcanzar esa iluminación a través de la alteración de nuestro estado de conciencia, a través de la manipulación de nuestro sistema nervioso, porque las drogas nos hacen más sensibles a estas corrientes de la nueva era. ¿Por qué? Porque ya de por sí las puras drogas nos pueden alucinar y nos ponen a tener experiencias extrañas. Y aparte, estamos Yo, metidos. quería hacer un comentario de eso último, que ahorita está de moda, muy, 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 muy de moda entre los jóvenes de, no sé, 25 a 40, así más o menos. De Ajá, ese rango, o sea, de moda porque en programas como que en Netflix hay documentales de eso de los alucinógenos. ajá, Y aquí en México, con los chamanes y todo eso, pues le llaman medicinas ancestrales. ajá, sí. Entonces yo por ahí tengo una experiencia que le había platicado ahí, pues ahí con esas ondas, por Sí, ahí por Marisa. Pero gracias a Dios, pues sí, el Espíritu Santo, ¿no? Pues me alertó luego que no era algo bueno, porque lo ajá, disfrazan así como que todo es amor, amor, amor. sí, Este, y es fácil o sea, si no está uno bien firme como dice usted, con la fe, es fácil es, que te arrastres y te dejes ir y te dejes llevar y que ya de rato traigas ahí hasta un santo o un San Judas, cosas así. sí, así es. Sí, Este, sí, sí, bueno, gracias. nada más está muy, muy de moda entre los jóvenes. Sí, Tener cuidado. nos pongamos pues por allí, Vivillo. Gracias, Elías. Como dice aquí a ver abajo, dice, unas supuestas experiencias que divinizan. Así es que, pues es atractivo todo lo extraño, lo místico,
Entonces debemos tener mucho cuidado. Hay un descrédito progresivo de la moral y la ley de Dios, ¿sí? Acuérdense que ya todo mundo al que tiene buenos fundamentos morales, éticos, ¿cómo se le dice? Pues, ¿en qué año vives? Pues, estamos en el 2022, tú eres de allá de los viejillos de antes. Ahora ya no se usa eso, ahora ya relájate, ¿sí? Dice, forma de penetración evidente en todos los sectores de la sociedad, legisladores haciendo cambios a las leyes, hundiéndonos más en la degradación, dice, o dando permisos, ¿no? Dice, en todos los sectores de la sociedad, a través de los medios de qué? De comunicación, tanto que en programas de ficción, novelas, películas, como que en los que no son de no ficción, sí, programas de opinión, hasta científica, ¿no? Hasta, yo les digo, siempre menciono que en la universidad, en la UNAM, y en Durango, no sé ahorita, pero cuando yo estudié enfermería, eh, había una materia que se prestaba para eso, hablando de la vida, ¿no? De lo que pasa cuando muere un paciente. Y la nueva era ahí metida, ¿no? En los programas de educación a nivel profesional, ¿no? De la salud. Entonces, vamos a tener muchísimo cuidado. La que sigue. En el arte, decía ahí, ¿verdad? Este libro, en el arte está metido, ¿sí? Pues ya la música es arte, pero también en las pinturas y todo este asunto, ¿no? En la historia dice nombre común, la nueva era dice nombre común para describir la creciente penetración del misticismo oriental y oculto en la cultura occidental, ¿sí? La palabra nueva era se refiere pues a la era de que de Acuario, ellos lo dicen. Se llama nueva era porque estamos entrando en la era de Acuario. ¿Qué es eso? Dice, cuyo advenimiento, dice, los ocultistas creen que está comenzando y trayendo consigo una nueva era de iluminación y de paz. O sea, no es necesario que venga Cristo para que venga la paz y que todo se componga, sino que esta era de Acuario es la que nos va a traer eso, sin Dios, dicen ellos, ¿no? Entonces, siguiente, vamos a ir apresurándonos un poquito para terminar. Este movimiento surgió en California con la publicación de 1948 con los libros de Alice Valley, ya le habíamos mencionado. Sí, ella escribió un libro que se llamó El regreso de Cristo. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos nosotros algunas asociaciones y movimientos aquí en esta la nueva era. Vamos a ver la siguiente para ir terminando. Su doctrina pues es panteísmo, ya dijimos ahorita, monismo, y aquí viene lo que significa, ya comentamos algunas, sí. El punto 2 sí lo voy a leer porque dice religiones orientales, dice explicación de las relaciones existentes al interior del universo. Esto constituye, dice, un único organismo viviente que cuenta con dos fuerzas opuestas. Y lo estoy leyendo porque esto está de moda también. Dice, todo lo yin es femenino, pasivo, introverso y sintético. Y el yang, ¿qué es? Dice, es masculino, activo, creativo, extroverso y analítico. Bueno, esto no vamos a detener en esto, pero solamente para que tengamos hasta cuidado cuando escuchamos eso. Oh, oye, mira, ven, el yin y el yang y etcétera. Ya, eso ya nos debe de alertar. Por eso es importante, sí, mencionar todos estos términos, ¿no? La nueva psicología, sí. Estos son tipos de doctrinas que están metidas ahí, que promueven la nueva era. Escarbando en lo más profundo de nosotros mismos que descubrimos a quién. No tienes que ir a la Biblia. Sí, tienes que escarbar en lo más profundo de ti mismo y vas a encontrar a Dios. O mejor dicho, vas a descubrir que tú mismo eres ¿qué? Dios. Esto enseña la nueva psicología
que promueve la nueva era también, ¿sí? El primer engaño. Esto tiene que ver con que, por el primer engaño, ¿qué le dijo Satanás a Eva? No, 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 ¿quién te dijo eso? Dijo, eso es mentira. El día que tú pruebes de esto, tú vas a ser un Dios. Tú vas a ser como Dios y vas a ser si vas a ser como Dios, pues eres un Dios, ¿no es cierto? Entonces, pues que nueva psicología, pues no es nueva, realmente la inventó Satanás el mismo de él. Y Eva dijo, qué interesante, o sea que yo puedo ser Dios, qué bien, voy a probar esto, ¿no? Y le llevó también a su marido, etcétera. Y así heredamos nosotros el pecado, ¿no? La que sigue. La astrología, pues eso lo hemos sabido, al menos así de pasadita, pero la astrología no es otra cosa que, perdón, que nueva era, ¿sí? Aquí precisamente la nueva era dice que es la era de Acuario, pues Acuario tiene que ver con la astrología, ¿sí? Ellos están convencidos de que entramos a los umbrales de grandes acontecimientos. Sí, vamos, un grande acontecimiento está por pasar, y sí, es cierto, pero no es la era de Acuario, es que la venida del Señor Jesús para componer este mundo y llevarlo a la vida. Alrededor del año 2000 dice que el Sol entró en una nueva constelación, la era de Acuario. Y hubo un tiempo en que el hombre vivió atrás bajo el influjo de Tauro, ¿sí? Y, o sea, la influencia de Tauro. Y luego después de Aries y la que sigue, y luego Pisces, y total que estamos entrando en la era de Acuario, ¿sí? Y hay hasta conferencias, por ahí está ese título, no sé si lo alcancen a ver, de una conferencia, una invitación que se llama La Era de Acuario, ahí dice en qué año, eso fue en el 2012, ya pasó, pero sigue habiendo mucha promoción de esto, la que sigue. Y ahora sí ya estamos llegando. Esta diapositiva tiene algunos términos ahí que no sé si le puede tomar una foto ahí o una captura de pantalla para que lo tenga presente de que todo esto tiene que ver con Nueva Era, ¿sí? Todo esto y más, ¿sí? La Ouija lo sabemos, el yoga a lo mejor no lo sabíamos, el espiritismo, el Maitreya, que Harry Potter, que gusta mucho a los jóvenes adventistas también esta película, ¿sí? Que hablar que Los Ángeles, la arqueología, ¿sí? Que sale en la televisión cada rato, que la era de Acuario. Siempre que oigan cualquier cosa de estas, que el Reiki, que lo esotérico y que la Madre Tierra y el Feng Shui, el Chon y todo eso. Entonces, está metido también en la medicina, en el digo, la cultura. El chamanismo, pues no se diga, ¿sí? Yo tengo por ahí conocidos que contratan chamanes que para que los liberen de quién sabe quién. Bueno, todas las corrientes extraterrestres también esto, ¿no? Que los voladores y que los seres que visitar, la que telepatía, la meditación, no cualquier meditación, aquí no tenemos que irnos al extremo. Podemos meditar en Jesús. Hay un canto que dice, meditar en Jesús ha de ser que mi trabajo, mi afán, mi entonces, el enegrama es un sistema que se utiliza en la tecnología, ¿sí? Y en la Santa Muerte, tan famosa de los grupos estos criminales, ¿sí? Que adoran a esta, a esta Santa Muerte, la masonería, los cuentos de hadas, ¿sí? Que los gnomos y que eh, los, los bultitos y los costalitos que se aparecen y que la reflectología y todo esto, ¿sí? Que el cábala y etcétera, que también los judíos tenían mucho de esto, ¿sí? Entonces, esto y más y más y más, esto es nada más para que siempre que estemos en algún lugar donde detectemos algo de esto, hay que huir, ¿sí? Huir y ponernos en las manos de Dios para no, en lugar de que nos dé esa curiosidad y meternos, pues, ¿de qué se trata? Y no cuesta 25 pesos, dice aquí este anuncio, pues vamos, me llevo a mis 8 hijos, ¿de cuánto? 25 por 8, pues la que sigue, que para adquirir más sabiduría y
Entonces terminamos el texto aquí, bueno, este no es el que ahorita lo vamos a leer enseguida de este para terminar, pero esta advertencia, miren, en la Biblia la palabra de Dios está llena de advertencias. En los últimos tiempos que nos toca a nosotros, es decir, en los tiempos en que la nueva era creció tanto esta filosofía, dice, se levantarán que falsos cristos, falsos predicadores, falsos profetas, que harán grandes señales, ¿sí? Y prodigios, como de tal manera, de tal forma que engañarán, si es posible, a los escogidos. Entonces, por muy firmes que estemos en la fe, pues la invitación es a seguir ahí y seguir creciendo en la fe para enraizarnos en la palabra de Dios, en Dios mismo, para que no podamos ser movidos por estas corrientes, ¿sí? Porque Satanás anda sobre el más débil, lógico. Si tú no estudias, no oras, no lees, no la palabra de Dios, no tienes una comunión, un acercamiento con Dios, no asistes a la iglesia, ni por Zoom, ni sin Zoom, ni por ningún lado, entonces estás más débil y Satanás primero va sobre ti, ya después sobre el otro, y él le va a hacer la lucha a todos. Nunca debemos de creernos lo suficientemente fieles como para no caer. Adán y Eva cayeron y eran perfectos. Así es que la advertencia ahí está. La que sigue, el texto que leímos, pues vamos a ponerlo ahí está. Sed sobrios pues y velad. ¿Cómo vamos a estar velando? En oración, en estudio, en contacto con nuestro Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nuestro enemigo y enemigo de Dios, el diablo, anda como león buscando a quien devorar. Y bueno, mi deseo y oración en esta mañana es de que, aparte de desearles un feliz sábado, pues mi deseo y oración es de que nos mantengamos firmes en la fe en Cristo Jesús hasta que Cristo venga. Cristo viene pronto y que estos asuntos que tienen que ver con el engaño de Satanás, como todos estos aspectos de la nueva era, podemos mantenernos alejados de ellos con ayuda de nuestro Dios. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.